Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo este 18 de junio del año 2022. Reciban, por favor, un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Cambio Gnosis, en el municipio de Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Una mañana fría, pero espléndida, arrullada por el canto de los pájaros, la brisa suave, fría, pero el día ya con neblina, pero despejándose para esclarecer y florecer y seguir, permanecer en sintonía. Amén. En, gracias del Espíritu Santo que nos permitía la meditación en la palabra, en el espacio previo de Escuela de la Conciencia Ambiental, ya en la contextualización de la maestría en Ciencias del Ambiente, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, lo que a partir de ahí se viene tejiendo en la perspectiva, se llama propedéutica, pero es sistémica a nivel doctoral, básicamente en ciencias del ambiente con los Países Bajos, pero que otras experiencias de investigación, acción de las Américas en Estados Unidos y de educación ambiental, también a nivel doctoral, en, con la red de investigación, acción de las Américas y con la red de la norteamericana, la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental, entre otras organizaciones, pues que ya se habrán de mencionar en su momento, ya que vinculaba con este país de Estados Unidos la red de investigación acción de las Américas por parte de la República Bolivariana de Venezuela con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico de Caracas y el desarrollo de un curso en particular de investigación-acción, que fue el factor vinculante por la profesora del curso, Geisa, de esta nacionalidad y que abrió camino con esta perspectiva que viene tejiéndose desde 2013, pero que en particular el suscrito profesor Rubén Amaya Morales viene acompañando esta red desde 2014. Y ya en Colombia, situada con otros espacios en Cartagena, que se hizo el evento, pues se preparó, no se asistió a él en el 2017, conmemorando los 40 años de Orlando Falls Borda. Todo eso hace parte de la necesaria contextualización de hechos, de acontecimientos y de situaciones ex post a esta obra de maestría en ciencias del ambiente, pero que conecta con estos doctorados de educación ambiental, que ya se mencionaba con la UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con el doctorado potencial que se tenía en ciencias ambientales en Wageningen University, pero que ese se suspendió, quedó el proyecto, pero que ya el doctorado de gerencia del ambiente en Case Western Reserve University en Cleveland, que ahí se contactó con el The Fowler Center, fue una de las presentaciones que se hizo en la red de investigación Acción de las Américas, además de un taller en principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, y este trabajo de construcción de una base teórica en epistemología ambiental universitaria, estudio de caso en la Universidad de Antioquia, que fue el doctorado de educación ambiental. Entonces esa tríada o esas tres presentaciones que allí se hicieron están pues situadas en el sitio web, valga la redundancia, en Proceedings, que son las memorias, las narrativas de esta conferencia del 2014 y que han sido de soporte para lo que venimos tejiendo con el plan de admisión ambiental universitaria en el marco de una cultura del orden natural a través de una investigación, acción, visión ambientalmente, que es lo que hemos venido soportando estos días. Entonces allí la palabra servía era para la palabra de Dios para inspirar en el trabajo de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, lo que fue la meditación con la Fundación Amayá, en el Evangelio San Mateo, sobre el Sermón de la Montaña, y en el Salmo que la promesa del Señor de mantendré eternamente mi favor a quienes caminemos en gracia de Dios o caminen o han caminado a la derecha del Dios Padre, por tanto de Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén.
contrario a lo que ocurría en Antigua, narraban las crónicas, todos los apegados al mundo, a lo inmundo de este mundo, causado por el afán del tener el poder y el placer, la preocupación por el pasado que no existía para seguir rindiéndole pleitesía, culto u honor a las falsas tradiciones, a las falsas costumbres y a las falsas prácticas de consumismo, de esnovismo, de individualismo, que es lo que hoy tenemos con la globalización, más de lo mismo, porque el tener el poder y el placer, pensando en un pasado que no existe y un futuro que tampoco, que son inciertos, todo es un eterno presente, amén, y la falta de fe, de confianza y esperanza en Dios, que cree que todo el hombre lo puede conseguir con dinero, sometiendo al otro y disfrutando al máximo, a plenitud, porque no existe Dios, porque lo niega, porque lo reniega de él, en fin, para justificarse en las normas jurídicas, técnicas, sociales, en los estilos de vida, status quo, zonas de confort y sobre todo en lo que causa en muchos sintonía. Entonces el reconocimiento de muchos otros, el respaldo de tantos otros. Entonces la evidencia, la magnificencia del problema resuelto. Todo eso hace parte de la discusión precisamente sociocrítica y geopolítica y desde la perspectiva del orden natural, porque son necesidades que se entienden más como necedades, porque son carencias que más bien obedecen a falencias de una conciencia, de una conexión, de una verdadera transformación del ser. Y por tanto, esa incidencia que se va manifestando a través de la urgencia es el daño menos peor. Principio de precaución del daño, que ya se mencionaba allí, y aquí lo hemos citado en varios momentos, que justificar entre comillas el daño, crear las situaciones de hecho y ya como está hecho, vamos a corregir, a mitigar y vamos a tratar de que no vuelva a ocurrir, pero hay que explotar los recursos naturales, hay que explotar al ser humano, pero le estamos pagando. Y hay que explotar la dignidad humana, pero no importa. Que no tenga tiempo para la familia, que no tenga tiempo para el bien vivir, que no tenga el tiempo para otros seres, pero ahí tiene el incentivo para que compense la paliación del daño, la mitigación. Y precisamente ahora que pues, mañana en Colombia se estarán celebrando un episodio más de ese juego de la supuesta democracia, el juego de apostadores, más de lo mismo. Entonces siempre se va aplazando, ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Y una de las presuntas justificaciones que en las leguleyadas, como se dice, de leguleyos, de pseudo abogados o abogados o muy reconocidos, pero apegados al dogma, a la norma, a la forma, de escritos, de tratados de derecho, de justicia, de de valores que soslayan ahí como promesas, libertad, paz, pero libertad financiera, como se citaba ayer revisando a Hayek y otros que han venido hablando de la libertad financiera para tener el poder y el placer. Y el que no los tenga es esclavo o sometido. Bueno, las otras cosas son ya lo que dice esa práctica, incluso apoyada en Santo Tomás, que el daño menos peor. Entonces, entre dos candidatos que tengan que ni siquiera elegir, escoger, que ninguno se ajusta porque no hay una identidad política, no hay un movimiento de partido, no hay un pronunciamiento global, representativo, hegemónico, histórico, no, el menos peor. Entonces termina la gente votando por el, así sea el contrario o distinto, el que no fue su partido porque fue eliminado el candidato, para que no quede el que fue el de la bronca. Y eso ha sido perpetrado en estos países de guerra, de odio, de
fastidio, buscando siempre atacar el mal, el daño, el, el que causó el daño, la llamada corrupción. Entonces es la negación de la negación, no corrupción, pero lo dice alguien que ha estado ahí. Todas esas discusiones bizantinas caen precisamente en los reinados de Atalías, que son estos libros de los reyes. Y precisamente que aquí se dice, el país del Sagrado Corazón, porque en 1902 se decretó para el país, porque en las mismas guerras y todas las situaciones, para 1994, cambiaba lo que con el gobierno de Luis Alfonso Marroquín se establecía en un acuerdo, porque la libertad de culto, entonces no podía ser el Sagrado Corazón, sino que con razón se viene gestando más la tragedia, porque la gente entra en un anarquismo, en un individualismo, en un consumismo, entonces es a justificar el capitalismo, más de lo mismo. Entonces todo lo que ayer se mencionaba, las pujas entre izquierda y derecha, pero que tal que fuera a la derecha de Dios, sería distinto. Pero no, la izquierda no la reconocen como el demonio, como lo contrario, porque es la izquierda de la revolución, pero este país toda la vida ha sido de derecha, pero una derecha mal asumida, mojigato, ¿cierto? Predican pero no aplican, y replican pero no explican. Y entonces, claro, se vienen las situaciones, de hecho, ¿no?, para la próxima. Y así vamos sistemáticamente, pues repetitivamente, reiteradamente, en lo mismo. Porque no hay la asunción de conciencia plena de que principio de precaución del daño, Estocolmo 1972, esto es el colmo, que se siga repitiendo, habiendo testimonios, habiendo catástrofes, más que colapsos y crisis planetarias, súper estudiadas, súper documentadas y súper desarrolladas ya potencialmente, que van escalando a niveles más profundos, de más daño, de más gravedad, pero no, es que somos pobres, somos un país ignorante, ahí sí aparecen a justificar las falencias, las faltas de satisfactores, de esas necesidades de educación, de salud, de seguridad. Necesitamos más recursos para que entonces la gente ya estudie, se eduque, entonces ya no sea vulnerable, para que la gente tenga la comida, lo necesario, entonces ya la gente no haga manifestaciones, para que tengan salud, lo necesario, entonces la gente no se enferma y pueda trabajar. Todas las justificaciones para seguir soportando el status quo, toda la estructura, toda la infraestructura. Si bien eso no compete mucho en la discusión desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva intelectual, sí. La racionalidad, el sentido crítico, el sentido propositivo y sobre todo creativamente. Porque así parezca una visión, una quimera, un sueño, ¿qué más gran quimera que la de nuestro Maestro Jesucristo? Todavía seguir vigente su promesa del amor cumplida. Por amor se entregó por la humanidad y por amor viene perpetrando toda la Iglesia católica, apostólica y romana, todas las iglesias cristianas, incluso musulmanas y otras iglesias no monoteístas, otras prácticas o culturas, promoviendo esa vinculación espiritual, que es un estudio de las necesidades, pero más desde las falencias o carencias, como la necesidad de meditación, de oración, de ayunación, de dimensionar espiritualmente, de dimensionar intelectualmente, la razón, las lógicas de la razón, todas, el concurso de las lógicas creativas, estéticas, cuantitativas, cualitativas, todas, lo que llaman el pensamiento deductivo desde el cientificismo, el inductivo, inferencial del sistemicismo, la sistémica, y abductivo, que es comparativo, es más hermenéutico, y todas las formas habidas y por haber en la epistemología o en las mismas cosmovisiones, conectando desde la intuición, según las cosmogonías, conectando directamente con el corazón de la Madre Tierra, o sea, es el amor a la Madre Tierra, el amor a la vida, el amor
a los abuelos, las abuelas, bueno, todas las conexiones planetarias. Existe entonces toda la posibilidad, toda la oportunidad, toda la disponibilidad de muchos seres de seguir tejiendo plenamente esos tratados, esas crónicas, esas narrativas que documenten una actualización para estas teorías, estas metodologías y todas estas herramientas didácticas de trabajo en los cursos que se están pues construyendo. Mencionaba ahorita, invito a revisar allí en Escuela de la Conciencia Ambiental el asunto de las STEM, que son unas herramientas didácticas más por los Estados Unidos con relación a ciencia, tecnología, el inglés, pues el idioma, el arte y las matemáticas como un kit, como un grupo, como un complexus de herramientas didácticas, de modelos pedagógicos y de currículos que han de soportar educativamente el programa americano, desde kinder, el programa K12, hasta primaria básica, secundaria y universitaria. Y de ahí derivan todos estos modelos para Colombia y estos países en vías de desarrollo. Entonces, todo se tiene muy estructurado con ese movimiento. El país lo ha adoptado, pero con una sola perspectiva: emprendimiento, competencias laborales. El perfil de formación lo define el empresario, lo define el comercio, lo define el mercado internacional, pero no son perfiles de necesidades. En la época que se construía esa tesis de maestría en ciencias del ambiente, precisamente se hablaba del estudio de las necesidades reales. Ayer se mencionaba el maestro Juan David Villa con la perspectiva del bienestar colectivo. Y una de las preocupaciones que teníamos en su momento era cuáles son realmente las necesidades, que llaman básicas, que llaman específicas, que llaman de primer alcance. No, que los mínimos de acuerdos políticos, económicos para satisfacerlas o sociales. No, que lo básico de la canasta familiar, lo que puede ser snob o lo que puede ser suntuario. No, es un asunto de concienciación, que espiritualmente se haya dado en el ser la conciencia de sí mismo, la conciencia de conectar con otros y la conciencia de todo un colectivo consciente, coherente en la teoría, en la práctica y en sus estilos de vida para seguir perviviendo. Entonces viene todo un despliegue de transformación que empieza a nivel personal, entre todos, individual, pero conectado con otras individualidades en lo colectivo, que es lo que venimos haciendo, tejiendo redes de confianza, redes de esperanza, de fe. Cuando hay fe, cuando se vive en la fe. Amén. Entonces, bueno, no lo digo por el caso del maestro Villa, lo digo en el caso personal y de otros seres aliados desde esa perspectiva cristiana. Pero él y otros han tenido esas influencias más de Mao, de Oriente, de Asia, en términos de lo que llamaban en su época el marxismo, el socialismo, el comunismo y todos estos ismos, pues, de lo social que lo fue cooptando el denominado imperialismo en sus defensas, en sus momentos. Esto se dio todo en un contexto donde precisamente para los fines de los 90 en Colombia se daban esas grandes problemáticas universitarias en torno al pensamiento crítico, sociocrítico, el activismo dentro de las universidades y mucha persecución y violencia al interior y desapariciones y bueno, todas esas zonas que en algún momento se podrán discutir. Era lo que desde la teología de la liberación, que ahora ya retomando para la tesis de doctorado en educación ambiental con el maestro Abadio Green, se mencionaba, ayer lo situamos, Leonardo Boff, Paulo Freire, estos brasileros que ahora es de Sousa,
Estos tienen que ver para el tema de la investigación, acción, visión ambiental, pero que se recapitulan allí en todos esos acontecimientos históricos que le han ido dando nombre a la Universidad de Antioquia, en este caso, a la universidad pública, las universidades oficiales. Antioquia empezó siendo una universidad franciscana, amén, en 1903, en el Paraninfo de Antioquia. Y lo político fue acabando con todo eso, acusando de que había un abuso de autoridad, de poder, de estatus desde lo religioso, desde la Iglesia Católica, desde los hermanos franciscanos, que generaban inequidades, exclusiones, ambivalencias, disyuntivas, dialécticas, que era lo que ahora mencionaba con el país del Sagrado Corazón. Entonces se levanta, en teoría, por la libertad de culto, ya no se declara esa alianza que había entre Estado y, pues Estado desde lo político y Estado desde la Iglesia, ambos estados, el Vaticano y la incursión en estos países, entre comillas, pues colonizados con, pues, no es que se niegue la historia, sino que habrá que contextualizar los hechos, las situaciones, las realidades, haciendo unas correctas interpretaciones según las hermenéuticas, con quienes hayan sido en esa trazabilidad fidedignos, confiables, éticos, moralmente vinculados y más que académicamente, social y culturalmente comprometidos, para que se puedan leer esas historicidades, tener esos materiales probatorios, si fuera el caso de probar y tener vivas las creencias y esas revelaciones, manifestaciones de ese relacionamiento místico, de esas representaciones sociales y culturales, emancipatorias, que muchas habrán sido destruidas, otras se conservan, la misma naturaleza las tiene. Naturaleza toda, entendido pues como se decía ayer el concepto amplio, el mundo, la madre tierra, todo el planeta, agua, aire, suelo, fuego, ¿cierto? Tierra, todos, y el ser humano, la conciencia, quinto elemento, se decía ayer con las funciones de la naturaleza. Entonces todo esto tiene que ver con el asunto de esa trazabilidad necesaria para hacer la sistematización de la experiencia. Viene lo político, viene lo económico, viene lo social de todos estos movimientos relacionados con la universidad, con el colegio, con la escuela, porque aquí se habla desde un complexus en el ser siendo, aconteciendo en sus diferentes ámbitos de vida, según sus estilos de vida todos y según las formas de vida establecidas o promovidas y acontecidas en familia, en entornos laborales, en entornos sociales, entornos culturales, entornos académicos, etc. Todo eso es lo que mueve esas dinámicas. Toda esa maravilla de situaciones son los escenarios que se potencian. Dios mediante, esta semana ya se tiene un acercamiento con la directora de la seccional del suroeste para poner en contexto todas estas situaciones, todos estos desarrollos y vincular directamente la sede seccional del municipio de Andes con lo que se viene haciendo en el municipio de Jericó, que está en sintonía con la provincia de Cartama, como ya se decía, y con todos los escenarios de investigación acción de las Américas, ARNA, de la red de la Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, y el Congreso pues, de Ética, Ciencia y Educación, la Comunidad Amazónica del Ecuador, Academia de Historia del Ecuador, la Universidad Salesiana, como ya se decía, y toda esta recuperación de esta zona andina maravillosa, de la Gran Colombia, Venezuela y Ecuador. Qué bueno volver a ver esa Territorios para la Vida, la propuesta que hace Saúl con el grupo de la comunidad Napo en Ecuador, en quechua, y este lenguaje y su forma de tradición y narrativas, la historia del jaguar, que fue lo que hicimos hace 2 años, antes de la pandemia, en el taller de historia. En fin, hay muchos elementos para seguir tejiendo. Por el momento es todo lo que en contexto se puede situar
y conceptualmente y pues emocionalmente. Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, muy agradecido. Un abrazo amoroso y fraternal para todos, seres amados. Hasta pronto.